cañería, un recipiente, lo que fuere que vaya a probar, que trabaja a 600 grados, entonces la norma que dice, ok, si vos vas a utilizar el equipo a 600 grados, vamos a aumentarle un poquito la presión, simulando la condición de mayor temperatura. ¿Correcto? Sí, correcto. Eso es básicamente lo que hace la norma. ¿Pero qué norma es esta? ASME 8, ¿puede ser? ASME 8, que tiene que ver con recipientes a presión. ¿Sí? Y si teníamos ASME 1, que es caldera, ¿qué decíamos? Por 1,5. La máxima presión domiciliaria de trabajo por 1,5, decíamos. Y esto se utiliza cuando estoy ensayando algo a la temperatura de trabajo, en ese caso. Sí, pero ¿cómo es que yo pruebo esto? ¿Por qué utilizo 1,5? ¿Cuándo voy a utilizar 1,5? En el ensayo de resistencia. ¿Cómo? En el ensayo de resistencia. Sí. Si era esa la pregunta. Pero no es esa la pregunta. La pregunta es ¿por qué uso uno y por qué uso otro? ¿Cuándo uso uno y cuándo uso otro? Cuando la temperatura de trabajo, yo no puedo ensayarlo a la temperatura de trabajo, tengo que ensayarlo a temperatura ambiente. Entonces agrego un factor adicional para compensar esa diferencia. Sí, eso está perfecto. Pero lo que yo digo es, ¿por qué tengo dos fórmulas y cuándo uso cada una? ¿No tenía que ver, profe, con el fluido que se ensayó? ¿Se entiende la pregunta? Pero a mí no me quedó muy claro, perdón. Bien, ustedes tienen, por un lado, ASME 8. ¿Sí o no? Sí. Por otro lado, tienen ASME 5. Si a mí me toca hacer un ensayo de prueba hidráulica, ¿qué norma utilizo? Y depende de la condición de servicio del equipo que vayas a ensayar. Depende de lo que vaya a ensayar y bajo qué norma me lo están pidiendo. Generalmente se usa ASME 8 cuando yo puedo independizar un elemento de una caldera. Si yo puedo probar un equipo, perdón, una parte de una caldera en forma aislada, yo puedo aplicar ASME 8. Ahora, si yo no puedo aislar esa parte y tengo que hacer un ensayo general de todo, voy a usar ASME 5. ¿Se entiende? Sí. Un equipo de aire, de un compresor, un recipiente de aire de compresor o de una red de neumática, lo ensayo con ASME 8, porque yo lo independizo de un sistema. Entonces lo único que estoy probando es ese tanque, ese depósito. ¿Bien? Una cañería de incendio. Hola. ¿Te escucha? Sí, ASME 5. Una cañería de incendio. ¿No sería ASME 5, profe? No. Yo puedo independizar el elemento de una cañería de incendio. El problema es que yo no entiendo cuál es el criterio para decir, bueno, yo a este elemento no lo puedo independizar. ¿Sería con algo que una máquina que no pueda desarmar o que no pueda...? ¿Cómo sería eso? No, el criterio es que primero hay que leer las normas para saber cuándo aplica y cuándo no aplica. Si estamos hablando de ASME 5, ASME 1 y es caldera, solamente lo puedo aplicar para calderas. Una cañería de incendio no tiene nada que ver con una caldera. Entonces mi norma no es competente.
para incendio tengo normas que se llaman NFPA americanas, o alguna norma, puede ser una norma UNE, en donde se establece que la presión de prueba es 1.4 veces la presión de trabajo de la red durante 2 horas. Bien. O sea, lo que ustedes vieron son 2 normas que están relacionadas bastante a lo que tiene que ver con caldera y recipiente a presión en general. Bien. Ahora después, cada tipo de cañería o elemento hay que ver dentro de qué norma ingresa. ¿Sí? ASME no controla cualquier cosa que lleve algo adentro. ¿Bien? Por eso, en fin, no sé si ya le dijeron, profe, pero es siempre como, a ver, que alguien dice algo en el chat. Si es prueba hidráulica, generalmente se utiliza agua. ¿Por qué? Porque no es compresible. Si utilizamos aire, sería una prueba neumática. ¿Está bien, Ivo? Entonces, yo tengo que conocer la norma para poder saber qué entra o qué regula cada sistema. Tengo que ver los requisitos. Y dentro de esos requisitos tenemos que leer la norma. No se casen solamente con ASME para todo. ¿Bien? Bien. Pero ASME no abarca a todos, digamos, la misma que tienen las normas norteamericanas, ASME no, ASME es americana aparte. El tema es que... Sí, perdón, ¿qué me decías? No, por ejemplo, la de la red de incendio, digamos. ASME no tiene nada, digamos, para red de incendio. No, para lo que es red de incendio está la NFPA, National Fire Protection Association. Entonces, esa es la entidad que regula lo que tiene que ver con protección contra incendio, porque no solamente depende de un ensayo. La protección contra incendio tenés bomba, parte eléctrica, parte mecánica, parte de un montón de cosas. Distribución, caudales, presiones, un montón de cosas. Entonces, hay una norma que generalmente se usa a nivel mundial, que se llama NFPA, que justamente regula este área, todo lo que tiene que ver con protección contra incendio, ya sea detección o extinción. Entonces la parte de extinción, que es por agua, cuando se hace un ensayo o una prueba del sistema de cañerías, justamente está bajo esta norma. Se pide que esté bajo esta norma. ¿Bien? Todo, también, en fin, si yo voy a hacer una prueba de resistencia, una prueba de fuga, va a depender de lo que me estén pidiendo, ¿no? Lo que me pide el cliente, bajo qué aplica. Después también depende mucho del criterio. ¿Ok? Sí. Bien. ¿Pudieron ver el ejercicio? No es cierto. Yo no, profe. Bien. Ahí les muestro un pequeño video. Vamos a ver si la conexión me da, porque estoy arriba del auto. Estoy complicado con el espacio, así que vamos a ver, estoy con los datos del celu. ¿Están viendo algo o no? No, yo no. Todavía no. ¿El problema fue por comunidades o...? Sí, el ejercicio está ¿Solo porque el cargado hotel en acepte comunidades. mascotas? Ok. Ahora sí están viendo, ¿no? Sí, ahora sí. Publicidad. Bien. Lo que le quiero mostrar a nivel
A nivel práctico, más o menos, eso que ven ahí, ¿lo están viendo? Sí, se ve. Sí, sí, ahí se ve. ¿Saben lo que es eso? Yo no. ¿Una bomba, un compresor, algo por el estilo? Esto es algo que, aunque parezca muy bruto y muy antisofisticado, es lo que muchas veces se usa para hacer una prueba hidráulica. Esto es una bombita manual. O sea, esto es un tacho de 20 litros que tiene un caño que llega hasta el fondo. Esta es la bomba que chupa ese agua. Y este es un dispositivo de cañería que, en fin, va a llevar todo el agua al sistema de cañería. En este caso está probando una red, creo que de una casa, me parece. Sí, puede ser una casa, puede ser una caldera de calefacción, ¿sí? ¿Pero por qué le muestro esto? Porque, en fin, la prueba hidráulica no piensen que es una ciencia muy avanzada, sino que es esto, es llenar con líquido y darle presión. Nada más y nada menos. Fíjense que tiene una válvula, ¿sí? Antes del manómetro. Entonces, una vez que yo en el manómetro leo la presión a la que tengo que tener la línea, cierro la válvula, dejo todo el sistema con presión y lo que hago es chequear el manómetro durante el tiempo que me diga la norma. Si yo veo que el manómetro baja, es porque tengo pérdida en algún lado. ¿Sí? Sí. Ahora, dependiendo qué tan altas son las presiones, por eso también tenemos la prueba de estanqueidad, porque yo puedo primero hacer una prueba de resistencia y decir, che, bueno, esto no es estanco porque pierde, entonces después bajo la presión para poder identificar dónde están esas pérdidas. Bien, para no trabajar a alta presión. El caso del compañero que ensayaba unos tubos de un intercambiador a 9 kilos. 9 kilos no es una presión muy alta. Es lo suficientemente alta para poder lastimar a alguien, pero no es muy alta. Ustedes piensen que una presión domiciliaria está entre 1,5 kilos, puede estar en 2 kilos, exageradamente, la entrada de agua de red, ¿no? Eso es el agua que sale directo de red, puede estar a 2 kilos. Después cuando pasa ya dentro de un sistema va a 1,5 kilos. Entonces, 9 kilos no es una presión exagerada. Una red contra incendio puede estar en 10 kilos, entre 7 y 10 kilos. ¿Sí? La instalación de incendio con agua permanente a presión está a esa presión. Entonces se prueba a 14 kilos. 14,2. Bien. Pero bueno, siempre es más sencillo hacer la prueba. A ver, imagínense una red contra incendio. Yo tengo que probar toda una parrilla de caños que está dentro de una nave industrial. Y yo le doy agua a toda la cañería desde un solo punto, la presurizo desde un solo punto, cierro la válvula y tengo un solo manómetro. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para detectar dónde hay pérdida? Una cañería a 8 o 9 metros. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Sí. Vamos a suponer una cañería de incendio que está en una nave industrial a 8 metros de altura, donde yo le estoy dando presión para hacer la prueba. Lo llevo a la presión de prueba, cierro la válvula y veo que el manómetro en algún momento empieza a descender la presión. ¿Qué significa? Significa que hay pérdida en algún lado. Ahora, ¿yo cómo hago para encontrar la pérdida? En 2.000 metros cuadrados, por ejemplo. ¿Tener varios manómetros en distintos puntos? No. Y hay que recorrerla y ver dónde gotea. Exactamente.
Tan sencillo como eso. Tengo que recorrer toda la cañería y tratar de identificar dónde está la pérdida. Y va a depender del tipo de pérdida, si es severa o no, me va a dar más o menos trabajo poder localizarla. ¿Sí? Sí. Tan sencillo como eso. O sea que la prueba hidráulica es algo relativamente sencillo. Imagínense tal vez un depósito de aire comprimido de 200 litros, que es generalmente un tipo de depósito de compresor de gomería, por ejemplo, o taller chico. Una pavada, enchufo directamente, lo lleno de agua, enchufo esta bombita manual, le doy presión y lo dejo. ¿Qué puedo encontrar? Y que alguna soldadura empieza a lagrimear, es decir, que empieza a salir un poquito de agua por la soldadura. Significa que hay algún tipo de poro. ¿Bien? ¿Se escucha? Sí. Entonces, este es el sistema más frecuente. También lo podemos hacer con algún motor. Depende el tipo de equipo. ¿Sí? Vamos a ver este video, a ver si lo puedo compartir. Bien, fíjense. Acá están haciendo un ensayo de una cañería. Lo están haciendo con cámara para que nadie salga, digamos, para que no sea un riesgo. En el lado izquierdo tiene el ingreso del agua a presión y ya pueden ver cómo hay un problema, hay una costura ahí y fíjense cómo empieza a salir el agua. Cada vez que pasa el tiempo se va a ir incrementando porque o le van aumentando la presión o va haciendo más, sigue trabajando el material. ¿Se alcanza a ver o no? Sí. Decimos yo que están aumentando la presión porque veo ahí un elemento que justamente que va aumentando. Bien, en fin, lo que sucede es esto, ¿no? Fíjense cómo se le hizo la presión general y empezó a romper, fíjense. Oh. Cuando se ve la primera, empieza a salir a perder la primera vez, ¿se mantiene igual la prueba por un tiempo determinado o se tiene que reparar y seguir? No. Se sigue. No, en realidad, o sea, primero, o sea, yo no, si hago justamente una prueba de resistencia y ya empiezo a ver algún punto donde hay una pérdida, ya se arruina el test, ya no sirve más. Termina. Hay que reparar y volver a hacerlo. Por eso, lo que sí, las pruebas hidráulicas son bastante tediosas en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo hago toda una instalación lleno de agua. Imagínense, lo llevo un poquito para el reincendio, que algo de lo que hago e hice. Entonces, todo un sistema de cañerías, donde hay mucho volumen de agua. Vos tenés que primero tenés que purgar la cañería, sacarle todo el aire. Mientras llenás con agua, purgás hasta que no haya aire. Después la llevo a presión. En cañería, cuando la cañería cada vez más grande, siempre quedan burbujas de aire, o sea que llevarla a levantar la presión de trabajo
cuesta un montón. Entonces, perdón, la presión de prueba. Entonces, llego a la presión, arranco la prueba y me pierdo en un lugar, ya sea una unión, ya sea una soldadura, ya sea una brida, lo que fuera que esté perdiendo, yo tengo que sacar todo el agua de nuevo de la cañería, porque no puedo hacer reparación con presión. Tengo que despresurizar, sacar el agua, reparar, volver a llenar con agua, purgar y volver a hacer la prueba. Una vez estuve 9 horas haciendo prueba porque la cañería era muy, hablando en malos términos, media chota, como el lugar donde estaba y siempre era difícil acceder para poder hacer el montaje. Entonces siempre había un lugar que perdía, o sea, siempre en algún lugar perdía. Primero perdía en uno, después terminaba de armar. Cuando armabas, medio como que se movía lo otro y después empezaba a perder por el otro lado. Entonces nos pasamos todo el día vaciando y llenando la cañería sin poder hacer la prueba. O sea, nunca no daba la prueba. Básicamente te daba una prueba errónea, no cumplía. Entonces es bastante tedioso en ese sentido. Por eso, lo mejor para este tipo de pruebas siempre es hacer en taller. Entonces, antes de instalar una cañería o un sistema, siempre se prueba todo lo que se pueda en taller. Es decir, todo tipo de soldadura, uniones que yo puedo llevar ya preensamblado, prefabricado, se ensaya en taller para después te quedas tranquilo que eso no va a fallar en el montaje. Puede fallar, obviamente, las piezas que vos hagas montaje en la obra, en el lugar. ¿Sí? Una caldera, todo el conjunto de partes, yo primero se ensaya en forma independiente y después se monta toda la caldera. Y bueno, ¿dónde puedo tener problemas? En la unión entre cada componente. ¿Se entiende? Sí, bien. Después, obviamente, voy a tener pruebas que se van a realizar según la norma, una vez que todo el equipo esté en servicio. Entonces ahí ya pueden aparecer otro tipo de fallas o, digamos, una cosa es algo nuevo y otra cosa después hacerlo en servicio. Entonces ahí sí ya nos podemos encontrar con cualquier cosa. Bien. Bien. Sí. Bien, perfecto. Bueno, les voy a mostrar ahora, bueno, un poco la parte de ejercitación que teníamos. Bueno, ahí están viendo una tabla que van a tener que utilizar. A ver si pongo el enunciado. En la plataforma ustedes tienen varios archivos, uno de esos tiene que ver con esta tabla que ahora se las muestro. Este es digamos, es algo sencillo, relativamente sencillo, la parte de prohidráulica. ¿Sí? Hazme 8 división 1 para recipiente a presión y hazme 1 para calderas. Entonces, básicamente lo que tenemos es digamos, en la parte de ejercitación tenemos diferentes materiales, ¿sí? Con diferentes temperaturas de trabajo, con diferentes presiones de trabajo, en donde tenemos que buscarle la presión de aplicación del ensayo. ¿Qué significa? Que vamos a tener que utilizar las tablas. Según esto lo vamos a hacer según ASME 8, ¿sí? Fíjense, según ASME 8 división 1, en donde vamos a tener que usar la fórmula 1,3 por la presión de trabajo por la tensión a la temperatura de ensayo sobre la temperatura de trabajo. ¿Correcto la fórmula? ¿O le erré con las tensiones? No, ensayo sobre trabajo, está bien lo que dijo. ¿Está bien? Ensayo sobre trabajo. Bien. Entonces, este cuadro, la idea justamente no sería que lo hagamos ahora, podemos hacer uno de prueba, pero este cuadro lo voy a trabajar con esta tabla. Esta tabla, que aparece en la sección 1 de la norma,
justamente lo que me va a brindar es esta tensión a diferentes temperaturas de cada material, ¿sí? Lo que es un poco engorroso o más complejo es encontrar el material. Y identificar y saber dónde está. Esta tabla se compone de a 3 hojas, es decir, fíjense que acá tiene un número de línea. ¿Lo están viendo? Sí, sí. Un número de línea, y fíjense que acá tengo la composición del material y acá tengo el número. Un SA134, lo que sería la descripción. Un SA334 y tenemos un tipo y o grado. Entonces, fíjense, en el ejercicio, vamos a tomar el primero, sería un SA516 grado 60. ¿Sí? Si yo me voy a la tabla, un 516 grado 60. Yo aquí encuentro el SA516, pero grado 55. No me sirve, porque yo necesito el grado 60. ¿Ok? Tienen 2 chances. O lo buscan con la vista, o ponen en el buscador el 516 y van buscando dónde está el grado 60. Como yo sé que está por acá, lo hice así rápido. ¿Bien? Entonces acá tengo el SA 560. SA 516 grado 60. ¿Correcto? ¿Me siguen? Sí, perfecto. Sí, sí. Ahora, una vez que encuentro el material, encuentro el número de línea, que es el 30. ¿Sí? Mi material está en la línea 30. Cambio de página, sigo la siguiente página, que tampoco me sirve porque tiene otra característica. Tiene las tensiones, las características del material, y si avanzo a la tercera página, voy a encontrar justamente las tensiones de cada uno de esos materiales a diferentes temperaturas. Fíjense, de menos 200 a 100, ojo que esto está en grados Fahrenheit, perdón, menos 20 a 100, 150, 200, 250, 300, bueno, cada una de estas temperaturas en grados Fahrenheit representa en cada columna una tensión de trabajo de cada material. Si yo me voy a la línea 30, en esta línea 30, toda esta línea es el comportamiento de mi material a diferentes temperaturas. La resistencia de mi material, el S, a diferentes temperaturas. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué temperatura teníamos? 205 grados centígrados. ¿Quién me dice cuánto es en Fahrenheit? $401 Fahrenheit. Lo googleé. ¿Cuánto? 401. 400. Subo un poco a chico en realidad, no subo. Ustedes lo ven después bien, pero no, muy chico. Subo para ver dónde está el 400. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta columna. Me voy al 30, sexta columna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta columna. 17,1. Me voy a la primera columna, que está entre 20 y 100 Fahrenheit, que sería la temperatura ambiente, 17,1. Entonces, si yo aplico la fórmula, me va a quedar que la presión de prueba hidráulica va a ser igual a ¿cuánto? A 1,3 por la presión de trabajo. Porque el cociente entre las dos S me va a dar 1. ¿Ok? Perfecto. Entonces, con este procedimiento, la idea es que completen todo el cuadro, ¿sí? Para los diferentes casos. Más que nada tiene que ver con un ejercicio de, bueno, un poco de búsqueda en la tabla, aprender a utilizar la tabla y entender cómo funciona esa fórmula según ASME 8.
¿Alguna duda? No. Bien. Por otro lado, tenemos lo que es un ejercicio en donde tenemos una cañería de 8 pulgadas, schedule 160 de 40 metros, una presión de trabajo de 140 kilogramos por centímetro cuadrado y una temperatura de trabajo de 620 grados. Y de un material que es un 387 grado P91. Y acá lo que se pide es realizar el cálculo en el caso de que se pueda independizar la cañería del sistema o la cañería no se puede independizar. Ahí le estoy dando dos casos muy sencillos. O sea, en uno van a poder usar ASME 5 y en el otro ASME 8. ASME 1, perdón, y en el otro ASME 8. ¿Se entiende? Bien. Y para esos casos, la idea es que busquen, obviamente pongan el tipo de norma, la sección, la presión de trabajo, la presión de prueba hidráulica, la presión de estranqueidad y la presión de fuga. Bien. Y por último, determinar el manómetro. En el caso de que tengan que seleccionar el manómetro para estos ensayos, es determinarlo y hacer una descripción de cómo harían el ensayo de la prueba. Del caso A. Caso A es que puedo independizar el sistema. ¿Se entiende? Sí, quedó claro. Sí. Bien, no es mucho más que esto la parte de prueba hidráulica, así que estaría bueno que lo puedan hacer esta semana y entregarlo. Así no nos atrasamos. ¿Les parece bien? Sí, hacemos lo mismo que con el informe del DAT, o sea, te lo enviamos por correo. Sí, envíenme por correo, por favor. Sí, la idea es que no haya muchas cosas impresas, algo que sea necesario. Perfecto. Bien, ahora teníamos que presentar unos trabajitos. Me gustaría que alguien me consultó hoy. ¿Está presente? Santoro Sí, tenía yo. que presentar uno. Sí, yo también, profe. Bueno, tenemos 5 minutitos cada uno para presentarlo. Bueno, no A sé ver. si arrancar vos, Mariano, porque yo tuve que conectarme desde el celular y eso. Así prendo la cámara. Bueno, dale, arranco, trato de presentarlo. A ver, decime si podés compartir, porque a veces esto no lo tiene como default y lo tengo que configurar. No tengo ni idea. Sí, deberías poder, lo tengo habilitado. Sí, estoy mirando, pantalla completa sería. Sí, puede ser ventana. Me parece que tenés que colocar alguna ventana en vez de pantalla, o si no vas a compartir también la reunión. Bueno, perfecto. A ver, un segundo más. Ahí no sé si se ve. Perfectamente. Bien. ¿Ven la ventana o ven el PowerPoint? O sea, La ventana del PowerPoint vemos. No está como... Si no lo tenés en presentación. Bien. ¿Ahora sí? No, se ve igual por el momento. Pero se ve ahí, ¿eh? ¿Se puede ver? ¿Le damos ahí para adelante igual? Sí, dale para adelante. Bueno. Perfecto. Esta piecita es una pieza que yo busqué dentro de ese archivo, digamos que había varias y teníamos que seleccionar una. Sí. Este es un torno
el cual esa pieza falló después de 20 años de servicio. Ahí yo voy a pasar ahora vamos a tratar de ir un poquito más rápido. Este es el torno en cuestión, es un torno de la línea pesada de la marca Beko. Tiene ahí las características dimensionales, por ejemplo, te habla de la distancia entre centros, tiene un motor de 40 HP y hay un diámetro, digamos, de pasaje, o sea, mejor dicho, para mecanizado, 1600 milímetros. Bueno, el análisis que ellos... Sí, perdón. Te interrumpo. Es un flor de torno. O sea, exacto, 40, sí. 40 es un torno HP importante. Es un torno importante. Es más, ahí, para que voy a ver si puedo compartir, ya que estamos, me había bajado un video de este torno. No sé si ahí se alcanzan a ver, ¿no? ¿Están viendo lo mismo? Sí, están viendo lo mismo. Sí. Para que quiero ver. Pero no te hagas problema. De última, avanzá con el trabajo y después lo compartís por WhatsApp, por ejemplo. Perfecto. Dame un segundo que vamos acá. Bueno, entonces el análisis de la falla. ¿Qué pasó? Este torno tenía una forma de trabajo que ellos lo utilizaban, que es, digamos, marcha y contramarcha. La mayoría de los tornos que vamos a ver convencionales, siempre la marcha, o sea, cuando uno le da marcha al motor, gira para el mismo lado y tiene una palanca que hace la inversión de giro con un embrague mecánico. Entonces hace girar el velocillo en forma horaria y antihoraria. En este caso, en este torno, lo hace a través de una caja de pulsadores, a ver si lo pongo ahí, que si se alcanza a ver, ahí la tienen cerca del delantal del torno. Van a ver toda una botonera, está ubicada en esa zona, digamos. Acá está, en esta parte donde el análisis de falla muestra ahí con un diagrama, ahí en un 3D, cómo es el movimiento. Viene desde el motor a través de una cadena cinemática de transmisión y lo que está en rosa es el lucillo principal, digamos. El eje que falló es el eje que se ve en color azul, por ahí atrás. No sé si lo siguen viendo o se ve bien o lo agrando. Se ve, yo lo puedo ver. Se ve. Sí, perfecto. Se ve bien. Y el eje, o sea, roto, es la foto de la derecha, como se ve, ahí tiene una zona, le llama ahí una zona plástica y después toda una zona de fractura, digamos, tipo frágil. En un resumen que ellos tienen acá, ellos dicen que, por ejemplo, el análisis detallado de la superficie de la fractura, que incluye fractografía, metalografía, cálculos analíticos de tensión, reveló áreas de daño debido al roce con evidencia de fractura por clivaje en las superficies no afectadas. Los resultados del análisis de tensión indicaron que las inversiones repetidas del lucillo produjeron tensiones que excedían el límite de fatiga del material del eje. Las tensiones se llevaron a la formación de microfisuras en una ranura del eje estriado y que se aceleraron hasta una falla repentina cuando el portaherramientas y el plato colisionaron. Eso dice que en un momento que estaban trabajando, el portaherramientas se chocó al plato y, bueno, obviamente se trabó y esa inercia mecánica hizo que se complete la fractura esta. Ellos hicieron ahí toda una etapa de análisis donde hay un examen visual, identificación del material, examen de la microestructura, metalográfico, micrografía, dureza, análisis analítico, discusión, medidas correctivas y conclusiones. Dentro de la inspección visual, bueno, podemos ver eso que yo se les comentaba anterior, esa zona plástica y esa zona frágil. Dentro de la inspección, o sea, de la identificación del material, utilizaron un espectrómetro de emisión óptica para identificar la composición del material. Ellos le da como un resultado una ISI 1035. Ahí está la tabla de los componentes, es un acero de medio carbono. Dentro de la microestructura del eje, dice, bueno, se pulió, se atacó con nital y lo examinaron con el microscopio y ven que ese eje estuvo cementado y templado, donde ven en la superficie la martencita, digamos, y en la zona del medio se ve, digamos, menor contenido de carbono. Y la figura 6, que es la que está a la derecha, ahí se alcanza a apreciar las primeras microfisuras
que si bien están en la zona, digamos, de la martensita, ahí se producen ahí una concentración de tensiones y ahí empieza a propagarse las microfisuras. Vamos a la otra. En el examen metalográfico, la parte fracturada que dice que se examinó con un la hendidura o fractura intergranular. La de la izquierda la nombra como transgranular y la de la derecha es la intergranular. La micrografía, ahí muestra una microfisura, como lo habíamos visto en la figura que yo le comentaba antes, se había desarrollado durante la operación, lo que respalda, dice, nuestra posición anterior de que existían grietas antes de la fractura de en estas ubicaciones. La micrografía de la zona, digamos, de la plástica, y ahí hay un zoom un poco más importante donde está el inicio de esa microfisura. Bueno, después le hicieron dureza con un microdureza Vickers cada 5 micrones, cada 50 centésimas. En el de la izquierda vamos a ver desde el eje, vamos a llamarle en el interior, digamos, desde abajo de la cresta del eje estriado, y ellos llegan a la conclusión de que tiene 275 Vickers en el interior, entonces está completamente, está cementado y templado hasta el núcleo también. En el dibujo de la derecha se ven la dureza, digamos, en la parte estriada, que llegó a 626 Vickers. Acá hacen un análisis analítico sin inversión de giro. O sea, calculan en función de la potencia del motor, los RPM, la LNS 384 es la velocidad que va a estar girando este eje en cuestión. Entonces, bueno, ahí empiezan a aplicar las fórmulas, calculan la potencia en el eje del motor, que le da 200 Nm. Después, el torque, calculan en función de la relación de transmisión que hay entre el eje del motor y el eje conducido, que está girando a 384 RPM, le da un torque final de 750 Nm. Con un eje de diámetro de 60 milímetros. Ahí calculan una tensión del material de 12.5 newton sobre milímetros cuadrados. Ahora, en esto lo afectan como es un eje estriado, por la entalla, adoptan un valor de 1.8, el valor de 1.8, perdón. Y después siguen ahora aplicando la parte de fatiga. Se supone que el torno gira aproximadamente, o sea, se detiene unas 20 veces en un turno de 8 horas por día, con 300 días hábiles laborales al año, y el torno está en funcionamiento durante 20 años. Entonces, aproximadamente dio 1 millón de ciclos. El límite de fatiga para ese acero, ahí sí 10.035, de la curva SN3, para el material dice que tiene un límite de 300 newton sobre milímetro cuadrado. Entonces acá, cuando aplicamos el valor de 1,8 que habíamos visto arriba, entonces le da que va a estar trabajando a 22.5 newton sobre milímetros cuadrados. Después hacen un análisis de elementos finitos, de los cuales, bueno, ahí dicen que utilizan el software ANSYS 9, yo nunca ese no lo había sentido nombrar. Bueno, ahí habla unas características del SOLID 95 y Shell 13, que serían la cantidad de nodos. Bueno, y llegan a que le da un límite de 31.36 newton sobre milímetros cuadrados. Esto lo hacen simulando que lo restringen, en la figura del medio se ve en azul, lo tienen restringido ahí, aplican el torque en el otro extremo del estriado, en la punta, no sé si se alcanzan a ver unas flechitas. Perdón, ¿se escucha todo bien? Sí. Sí. Bueno, y ahora hacen el cálculo, lo mismo, analítico, pero con la inversión de giro.
Ahí hablan de que estaba mecanizando, ese 1.3 metros también coincide con el diámetro del plato, tiene una masa de 500 kilos, estaban trabajando un acero inoxidable de 1,30 metros de diámetro y 20 milímetros de espesor, con lo cual tiene un peso de 250 kilos. Entonces suman el peso del plato más el peso de la masa que estaban trabajando, le da 750 kilos, y ahí sí ya aplican el eje de 67.5 milímetros, que es la medida, digamos, del diámetro exterior. Calculan la inercia, le da 146.5 kilogramos cuadrados. La velocidad de giro, van a ver que hay un W a 160, esa es la velocidad que está girando seleccionada por el operador, le da 16 radianes, entonces con eso calcula la aceleración angular, suponiendo que el torno acelera en 2 segundos. Entonces, en función del torque, vuelve a calcular el torque para detenerlo en 2 segundos, o acelerarlo, digamos, calcula la inercia por la aceleración. Y le dio menos 12.268 Nm. Entonces, con ese valor, como uno está en positivo, en signo positivo y otro en signo negativo, se restan. Después hace el cálculo, digamos, de la tensión para esa situación, donde le da 191 newtons sobre metros cuadrados. Y le afecta con la sensibilidad de la talla en 1,8, y ahora ya los valores se le fueron a 343 newtons sobre milímetros cuadrados. Obviamente ahí ya está por encima de los valores que habíamos elegido para el material ese. Espere que ahora quiero ver. Sí, acá está. Bueno, ahora hace lo mismo, el mismo análisis análogo, pero con elementos finitos. Y acá ahora por elementos finitos le da que la solicitación del eje está en 1171 newtons sobre milímetros cuadrados. Entonces, como vemos ahí como corolario en la última parte, el último renglón dice que el análisis por elemento finito muestra que los valores de tensión del anillo de retención o eje estriado están excediendo el límite de fatiga del material en 300 newtons sobre milímetro cuadrado. Acá hay un resumen donde exponen el método analítico y el método de simulación, que son los valores que estábamos viendo recién. Y ello como resultado, medidas correctivas, y pone modificación en el circuito de control mediante la provisión de un dispositivo temporizador entre el interruptor y el avance y retroceso, practicar un procedimiento de operación seguro del torno evitando que el interruptor de retroceso, cuando el plato gira en dirección avance, y producción de un interruptor de límite para evitar que la colisión del portaherramientas con el plato. Acá ponen una foto de un temporizador, al lado hay un lenguaje, hay un diagrama de contacto ahí que para mí hay algo que está mal ahí porque le falta, o sea, tiene puesto el temporizador, pero es un arranque convencional, estrella, triángulo, pero bueno, no sé dónde está puesto el temporizador, eso que ellos hacen hincapié. Discusión, dice, durante los 15 años de funcionamiento del torno, el eje en la ubicación del eje estriado habría experimentado muchas veces tensiones que excedían su límite de fatiga. Esto podría haber causado la formación de microfisuras por fatiga en la ranura del eje estriado. Estas microfisuras rozaban entre sí durante el servicio y dieron como resultado la reducción de la sección transversal del eje y por lo tanto la reducción de la capacidad de carga. Durante la colisión repentina del portaherramientas con el plato, las tensiones generadas en la punta de la grieta preexistente y la longitud de la punta de la grieta que habrían excedido la tenacidad de la fractura del material, lo que dio como resultado el crecimiento rápido de la grieta y la fractura final. Conclusión, bueno, más de lo mismo, dice, el análisis reveló que la colisión del portaherramientas con el plato, la inversión frecuente de la rotación del husillo para detener el torno rápidamente y el efecto de muesca debido a la ranura del eje estriado contribuyeron en un conjunto a la falla por fatiga. La inversión frecuente de la rotación del husillo para detener el torno rápidamente a menudo indujo tensiones que excedieron el límite de fatiga del material del eje estriado, lo que resultó en la formación y el crecimiento de grietas por fatiga. Se consideraron medidas correctivas para evitar la falla en un futuro mediante la introducción de un dispositivo temporizador para retrasar la operación entre las interrupciones de avance y retroceso.
En el análisis de fallas ayudó a identificar la causa raíz y su eliminación. Bien, Bueno, eso es perfecto. Bien, esto le sirve más que nada, está buenísimo, gracias Mariano, está muy buena la presentación que hiciste. Fíjense que acá ustedes pueden identificar de alguna forma esto de en qué momento, o sea, si la falla es de fabricación, si es de servicio. Acá vemos que es una falla de servicio, no es que el material haya fallado por algún problema interno, sino que es la acumulación de daño, ¿no? En un equipo que depende claramente también de la severidad de uso y de la buena práctica del operador que lo utilice. Bien. ¿Correcto? Sí. Sí, perfecto. Sí, sí. Bien, muy buena la presentación, Mariano. Gracias. La otra presentación, Lisandro, ¿era? Sí. ¿Se me escucha? Sí, ¿estás como para presentarlo? Sí. Ahí comparto la pantalla. Bien. Fíjate a eso, que compartir ventana. Para. Bien, esta pieza es la pieza que se utiliza en las torres de media y alta tensión. Exactamente, es un disco de empalme que está fisurado y se usa en las torres de transmisión de potencia, de alta y de media tensión. En el handbook no explica, no dice la ubicación de la pieza, ni tampoco dice si es en una de media o en una de alta, ni tampoco las condiciones de cuánto tiempo duró en servicio la pieza. Esa es una información que no está en el handbook. Bueno, acá el contenido de la presentación, cómo lo fui dividiendo: introducción, metodología de trabajo, resultados y conclusiones. Como introducción, ¿qué es una torre de una línea de transmisión? Eso todos lo sabemos, es una estructura de acero que... No prendí la cámara, perdón. Es una estructura de acero que soporta a los cables que van a hacer la distribución de la energía eléctrica que va a ir a los distintos puntos de las zonas transformadoras. Bueno, ¿a qué condiciones está sometida? Es una estructura reticulada que está sometida a condiciones estáticas, pero también está sometida a factores climáticos como vientos fuertes, menciona el handbook, por lo que se concluye que es una zona que está afectada por bajas temperaturas, o sea que puede tener tensiones en direcciones de todo tipo. Bueno, bien, acá un poco más de lo que es la pieza en estudio, más en detalle. Acá se ve el empalme, que va como si fuese de soporte a lo que sería el perfil de la línea de transmisión, donde va reticulada. Acá lo que se hizo es una sección de la pieza. Perdón, Lisandro, esa pieza se utiliza es una pieza de empalme entre dos perfiles, ¿no? O sea, dos perfiles en extremo, esta pieza las envuelve y mediante bulonería genera la continuidad, como si fuese la continuidad del material. Exactamente, se ve acá, se puede apreciar no sé si se ve el cursor, que está la cabeza de los pernos, de los bulones, la forma hexagonal, que unía los dos perfiles de los retículos. Bueno, esta pieza, la fabricación, es importante saber esto, que no es que se hace la chapa, se lamina y después se pliega, sino que se lamina directamente a medida con estos métodos. Y esto es importante saberlo porque, después en los resultados vamos a ver endurecimiento en la zona de fisura, y esto descarta como posible conclusión de que ese endurecimiento se vea debido al plegado, a la deformación. Bien, ahí, Lisandro, una cosita. Yo porque tuve la posibilidad, estuve haciendo unos trabajos en alguna oportunidad con la empresa Transener, que se dedica a la parte de energía eléctrica, y he visto todas estas piezas, tuve en la mano. Son perfiles, es como un perfil laminado, que tienen un proceso galvanizado en caliente, digamos. Puede llegar a ser algunas medidas, son medidas raras. Se ve que
obviamente, primero que hay piezas que deben ser bastante antiguas, pero no deja de ser perfiles laminados, similar, igual a un ángulo, a un ángulo normalizado, ¿no? Ángulo de 2, 3, 4 pulgadas. Exactamente, esto lo menciono después. Bien, perfecto. Yo no tuve la suerte de ver uno, tuve que más o menos imaginármelo y buscar por internet. No, porque pero tampoco estaba tan en detalle en el handbook. Por eso se lo transmito, porque es un ángulo común y corriente, nada más que tiene un proceso de galvanizado en caliente. Exacto. Bien, estas son las medidas, son de 127 por 127 milímetros y de espesor media pulgada, que son 6,35 milímetros. Bueno, la metodología de trabajo, lo que hizo esta gente es como cortar 2 muestras. La primera le llaman, bueno, la parte del doblez, el talón, y después la parte de los bordes, donde está el agujero. Acá, bueno, está el material que es la pieza, una STM A572 grados 50, que corresponde a un acero de bajo carbono, de baja aleación y alta resistencia, con un laminado según ASTM A568, después punzonado para hacer los agujeros y galvanizado, como bien decía el profe, a 450 para protegerlo de la corrosión, porque va a estar sometido a condiciones ambientales severas. Acá, bueno, una salvedad, a lo mejor alguno lo sabe y otro no, hay diferentes tipos de galvanizado, hay uno que es galvanizado en frío y otro galvanizado en caliente. El galvanizado en frío le da al material una protección de muy poco espesor, y un galvanizado en caliente tiene la posibilidad de meterse mucho más en profundidad en el espesor, con lo cual la capa resistente es mayor. Obviamente, por ejemplo, acá en Rosario no hay quien haga galvanizado en caliente, hay en Buenos Aires. Es un trabajo más complejo. Y otra cosa importante es el punzonado, es decir, todos los agujeros que están realizados en el perfil no son por mecanizado, sino es por punzonado, que eso también le da mejor propiedad al material. Perdón. Exactamente. No hay problema, Patricio. Bueno, acá la metodología de trabajo, los ensayos que se realizaron varios. Uno de ellos es la composición química. Con un método estándar se tomaron bloques muestra de 30 por 30 y se incidieron los electrones con un espectrómetro Bruckers. Después, para la dureza, se utilizó un durómetro Instron con una carga de 100 kilogramos cada 5 milímetros, comenzando desde un borde hacia el talón y hacia el otro borde. Ahora voy a mostrar una imagen para que se entienda mejor. Y para cada ubicación se fueron seleccionando como 3 puntos, o sea, uno cerca de la superficie interior, otro en el medio y otro cerca de la superficie exterior. Acá, yo lo dibujé con Paint, así muy a grosso modo, de cómo se fueron tomando. O sea, tenemos tenemos el cordón, digamos, superior del borde acá y después del medio, y se fueron tomando del talón y de los distintos bordes. Después, para la tracción, lo mismo, se utiliza una máquina Instron 1195, utilizando probetas planas de 25 por 6,25 milímetros de longitud y anchura de calibre. Estas se prepararon en dirección longitudinal, o sea, paralelo a la laminación, y se ensayaron 3 muestras según la norma ASTM A370, con una velocidad de avance de los cabezales de 2 milímetros por minuto. Estos ensayos que tardaron un montón. Y los valores se indicaron los medios entre cada muestra del límite elástico, el valor de resistencia máxima y el porcentaje de alargamiento. Acá está un extracto de la norma 370 que se ve para las piezas que son así tipo de, como la de esta, que cuál sería la longitud de calibre, que sería esta G, no sería la total de la probeta, y la anchura, obviamente adaptado proporcionalmente al material que tenían disponibles la gente que hizo el estudio. También se realizó ensayo de impacto con probetas estándar con muestras en B, de 55 por 10 por 10. La muesca es de 2 milímetros de profundidad, según ASTM 23 en la dirección de laminación, y se realizaron varios. Se realizaron a temperatura ambiente y a temperaturas bajo cero. Para llegar a las temperaturas bajo cero
se sumergieron a las piezas en baño de metanol y nitrógeno líquido durante 25 minutos. Se ensayaron 5 muestras para cada condición y se tomó la media de los 3 valores más próximos que fue arrojando el ensayo. Bueno, acá está una imagen, un esquema sobre cómo son las piezas, esto igual ya lo vimos. Después se hizo un examen microestructural, se atacaron las piezas con nital al 2%, obviamente se pulieron antes con los métodos metalográficos convencionales, con desbaste fino, desbaste grueso, y también la microscopía electrónica de barrido en el SEM, que se hizo, bueno, en esta máquina, un Evo MA10, que, bueno, para este ensayo se usaron las muestras que fueron sometidas al ensayo de Charpy a menos 40 grados centígrados. Y se examinaron las superficies, bueno, con varios aumentos. Esto ahora vamos a mostrar fotos. Bueno, acá se realizaron con una tensión de aceleración de 20 kiloelectron-volt y una corriente de sonda de orden a la menos 9 amperes. Bueno, eso es el dato. Bueno, los resultados. Para la composición química, lo que se hizo fue comparar la composición química que obtuvieron del empalme respecto a las que admitía la norma, que era el A572. Acá no se encontró nada raro, todos los valores. Las normas ASTM, cuando te indican la composición química de un material, generalmente te dan valores máximos o mínimos también. Y bueno, acá lo que se aprecia es que estaba todo dentro de lo permitido, o sea que la falla no se debe a una mala composición química del material o a un error que pueda venir de la acería. Para la dureza, acá están los distintos valores que bueno, se ve en el cordón en los 2 cordones superficiales y en el del medio, y correspondiente a lo que sería el borde y a los talones. Acá están los valores en las tablas, y acá en una gráfica que bueno, se aprecia mejor. Algo que bueno, ahora lo vamos a ver con los resultados del ensayo de micrografía, el por qué, se puede apreciar que en uno de los bordes es como que se tiende a tener muchísima más dureza que en el otro borde y en el medio. Eso se debe a una aparición de la microestructura que ahora lo vamos a ver más adelante. Para el ensayo de tracción, estos fueron los resultados obtenidos. Se ensayó, bueno, en la parte del talón y en la parte del borde. Y lo que se observa es que obviamente la parte del talón, como tiene la fisura que actúa como concentradora de tensiones, tiene valores de límite elástico y de resistencia a la tracción mucho mayores, y del porcentaje de rotura menor. ¿Por qué? Porque es más frágil. Bien, después para el impacto, el ensayo de impacto de Charpy, estos son los resultados, que bueno, se aprecian mucho mejor en la gráfica, que la curva, digamos, como la S. Y lo que se concluye, o sea, por norma, en el ASTM 572 grados 50, te indica que tiene que tener una tenacidad de 30 joules a menos 20 grados centígrados. Y acá lo que se puede apreciar es que en la parte del talón tiene menos 13, bueno, acá no está la escala, es menos 13, y en la parte de los bordes es de 80, o sea que la pieza sufrió un deterioro de la tenacidad debido a la fisura que tuvo por estar en servicio. Bien. Bueno, en el examen microscópico, los resultados, acá lo que se puede ver es la pieza, una micrografía de la pieza sin atacar. Lo que se ve es en la parte del inicio de la fisura, estos como si fuesen estos puntitos negros, se debe a una fase no metálica de hierro y zinc, que lo que se supone, lo que concluyen, es que se fundió y solidificó la capa de galvanizado debido a sobrecalentamiento y rápido enfriamiento, y que quedó bueno, se ve sin atacar porque es no metálica, y que también por eso se perdió la capa de galvanizado que tenía el disco, la pieza. Bueno, bien, después se atacó la pieza con el nital al 2%, se observó en la parte de la fisura, y lo que se observó es una matriz ferritoperlítica. Esto es, recordemos que es un acero de bajo carbono, y también lo que se observó fue como una capa en los bordes, una capa blanca, que bueno, yo lo primero que pensé cuando vi la capa blanca es que, bueno, acá lo puse, que era un nitrurado, porque es por ahí lo más próximo que he visto a esto.
Y resulta ser que en la bibliografía, ya este caso se ha estudiado bastante por estos nombres que están acá, que estudian la microestructura de este tipo de perfiles, que se debe, bueno, a una región martensítica dura que se desarrolla como consecuencia de calentamiento bien localizado y enfriamiento rápido de los componentes de acero de los perfiles estructurales. Bueno, para el presente caso, lo que concluye esta gente es que se puede deber, por ejemplo, a alguna fuga de corriente de los conductores de potencia alrededor de la línea del soporte de la línea de transmisión de la torre, y que el enfriamiento rápido se debe a las fuertes masas de viento helado que fue sufriendo la torre debido a la ubicación que tiene. Es como que hubo una fuga de corriente, se supercalentó la zona en el borde, y después, debido a una fuerte helada, se enfrió, y como el acero tiene una alta templabilidad, se templó al toque y se convirtió en esta martensita blanca bien en los bordes, pero no en la parte del centro. Bueno, acá recordando los valores obtenidos de dureza, que era lo que mencionábamos antes, de que en los bordes se aprecia un valor de dureza mucho más elevado que en el medio, debido a la presencia de esta martensita blanca, que bueno, acá es un Rockwell B de, por ejemplo, 90, entre el orden de 87 y 86, que corresponde a un Rockwell C de 48, más o menos, como para que dimensionemos, ya que es de bajo carbono el material. Bien, después en el examen microscópico, lo que, bueno, acá en el otro lado de la fisura también se aprecia la capa blanca de martensita. Después, un poco más en la zona del medio, lo que se observa es un banding de ferrita perlítica, lo cual es una estructura típica de un acero de alto manganeso por la presencia de los sulfuros gris paloma, que son puntos de nucleación para la perlita. Después acá se observa lo mismo, pero fuera de la zona de la fisura. Lo mismo, el mismo banding, un poco menos pronunciado como el anterior. Acá lo que se ve es en una zona que está un poco más cerca de lo que sería el borde de la pieza, y se ve como una coalescencia de perlita hacia cada vez más resuelta, por lo cual esto como que refuerza la teoría que tienen los investigadores del sobrecalentamiento por fugas de corriente y después el enfriamiento rápido por las masas de viento helado. Porque bueno, si no, seguiría esta perlita resuelta hasta, digamos, hasta el final del borde. Bien, después con los resultados de la microscopía electrónica de barrido en el SEM, donde acá, bueno, se ve la fisura. Bueno, acá copié y pegué lo que pusieron los investigadores, porque la verdad que yo no tengo tanta experiencia en el tema, no me pude dar cuenta, que bueno, ellos dicen que no se aprecia un atrapamiento, que ellos definen el atrapamiento como grandes masas no metálicas que pueden quedar atrapadas durante la fundición de la aleación, durante el proceso de fabricación. Es decir, yo busqué y puede ser debido a algún refractario o debido al revestimiento que puede quedar pegado en el convertidor de la fabricación del acero o en la fundición del molde, que bueno, no sé cómo se aprecia por ahí en una rotura de este tipo, pero bueno, no se encontró atrapamiento. Y bueno, estos atrapamientos funcionan como concentradores de tensiones, lo cual fragilizan el material y dan lugar a este origen de la fisura. Bien, acá después se examinó la zona de la rotura del talón. Acá se ve perfectamente que es una rotura tipo clivaje, bien frágil. Y después en la zona del borde, que bueno, más cerca de la fisura, se ve un cuasi clivaje, con una pequeña cantidad de hoyuelos, y bueno, se podría decir que es una fractura mixta. Acá una comparación de los dos. No se ve mucho, ponele acá hay un hoyuelo, acá hay otro, habría que ver la profundidad, pero bueno, se ve que es un cuasi clivaje, bien dicho la palabra. Y también, bueno, coincide lo que dio el examen el ensayo de impacto de Charpy con lo que se obtuvo de los resultados del SEM. Bueno, las probetas que fueron vistas por el SEM eran las de -40, y se puede apreciar que la parte del talón es más frágil y que la parte del borde es un poco más tenaz. Entonces, por eso, clivaje en una y cuasi clivaje en otra. Bueno, como conclusiones, toda la conclusión fue... Acá, bueno, no puse los 4 puntos que dijeron ellos, pero básicamente es lo que venía diciendo los resultados, de que
la consecuencia de la aparición de la martensita en el borde hizo que se fragilice, y debido a las altas tensiones por los vientos de gran velocidad a la que fue sometido la pieza, dio inicio a la fractura y bueno, después todo lo que sigue, el deterioro de la tenacidad, y obviamente después una vez que ya fisuró, ya se dice que ya falló. Esta es una de las conclusiones que ellos pusieron, es que la tensión debida a la carga de los cables de transmisión, las condiciones meteorológicas adversas ocasionales como tormentas, nieve, etcétera, junto con las insuficiencias microestructurales en la región del talón de la placa de empalme, deben haber causado el inicio y la propagación de las grietas que condujeron al fallo final. Como solución no pusieron nada, pero yo por ahí recomendaría un acero que tenga la curva de las S más tirada para la derecha para que no se temple. Y bueno, esa sería la presentación. Bueno, muy bien, che, muy bien. Está buenísimo lo que hicieron. Muy bien. Felicitaciones a los dos, Lisandro y Mariana. Bueno, gracias. Bien, bueno, ahí fíjense también cómo la parte, uno vino al pelo ir al DAT y poder ver charpí a baja temperatura y bueno, ver que realmente tiene una función y que se utiliza, ¿no? Un poco la aplicación. Así que bueno, dejamos por hoy. Mañana se reencuentran con Matías, en principio presencial, para avanzar con los temas, y creo que van a avanzar sobre el simulacro de parcial. ¿Bien? Perfecto. Bien. Buenísimo. Bueno,